Buenas tardes con todos. Bienvenidos a este espacio. Les saluda Margarita García. Continuemos revisando la guía de inspección de buenas prácticas de manufactura de productos farmacéuticos. Estamos revisando el capítulo referente a calificación y validación. Y vamos a entrar a lo que es validación de procesos. Recordemos que la validación de procesos la ejecutamos teniendo ya evidencia documentada de la calificación de las instalaciones, calificación de los equipos, calificación del personal, calificación de proveedores, validación de métodos de limpieza, validación de métodos analíticos, calibración de todos los equipos vigentes, equipos, instrumentos que participen tanto en el proceso de fabricación en sí como en el de análisis. Entonces tenemos la primera pregunta. La validación del proceso de producción y empaque se completan antes de la distribución del producto nuevo. O sea, están preguntando si se hace validación prospectiva con el producto nuevo. Ello implica que antes de que salga a comercializarse este producto nuevo, se haya hecho la validación del proceso. Se hayan hecho los 3 lotes consecutivos para poder retar si el proceso nos asegura que trabajando de esa manera nos va a dar lotes que cumplan con todas sus especificaciones de calidad al tiempo cero y a lo largo de su tiempo de vida y en los diferentes lotes que se fabriquen. Se documenta la justificación si se realiza la validación concurrente. ¿Qué quiere decir ello? Si vamos a comenzar a fabricar los lotes industriales y hacemos una validación con los lotes que se van a comercializar. Se entiende que la justificación tiene que hacerse al momento de planificar esta validación. Tiene que haber una racionalidad en la cual se diga, a ver, ¿por qué lo hago concurrente? Porque es un proceso que ya lo manejamos. Por ejemplo, he hecho tabletas de 550 miligramos del principio A y ahora voy a hacer de 275 del mismo principio A. Y voy a hacer la concurrente porque básicamente es la misma formulación, pero se comprime la media dosis, es decir, se fabrica el mismo granulado, pero se comprime con la mitad de peso, por ejemplo, algo así. O si es un líquido soluble que tiene una formulación manejada corrientemente por la organización, etcétera. Entonces tiene que haber una gestión de riesgos, porque no nos conviene también tratar de apegarnos a algún mecanismo para hacer todo validación concurrente. Recordemos que las buenas prácticas tienen una orientación a asegurar la calidad, la eficacia y seguridad a lo largo del tiempo en cada lote que se fabrique y que están sustentadas por una gestión de riesgo, una identificación de posibles riesgos para manejarlos y para que nos orienten a saber dónde invertimos nuestros recursos para comenzar por ahí, para comenzar a manejar por ahí cualquier variable que nos pueda afectar en el tiempo. Llámese la variable instalaciones, equipos, tiempos de mezcla, características de los proveedores. Por eso que está bien puntualizado todo aquello que necesitamos cuidar primero, pero además necesitamos conocer nuestras instalaciones, nuestros procesos, nuestros principios activos, nuestros proveedores para poder saber dónde hay la posibilidad de un riesgo. Y en base a ese análisis de riesgos podremos justificar alguna validación concurrente. Mi proveedor está calificado, recalificado. La materia prima se va a mantener de la misma fuente, es una formulación conocida y la puedo hacer de manera concurrente con los lotes industriales, ¿no? O sea, en prospectivas yo lo programo dentro del desarrollo de productos nuevos. En la concurrente ya quiero fabricar los lotes y van a salir al mercado, pero entonces quiero usar también esos lotes para hacer la validación. Ok. Y en esa 6.35, que están manifestando la pregunta en relación a la concurrente, los lotes fabricados bajo este enfoque son liberados individualmente si cumplen sus especificaciones antes de completar los estudios de validación correspondiente. Ojo, acá es crítico. Y a veces es mejor esperar que se concluya la validación, porque vamos a hacer 3 lotes.
vamos a hacer todo el análisis estadístico de los resultados, vamos a analizar tendencias, vamos a tener... Se supone que si hemos elegido una validación concurrente es porque confiamos que ese proceso va a responder a esa validación y no vamos a tener mayor problema. Entonces esperamos unos días más para que se ejecute toda la validación, todo el análisis de datos, se concluya con el reporte de validación y se empiece a comercializar. Son mecanismos de seguridad que es preferible instalarlos. Si no fuera el caso y por X motivos tuvimos una demora en la llegada a la materia prima, por decir, o una demora en otra etapa y el producto está fabricado, ya está organizado el lanzamiento del producto nuevo, tendrá que considerarse inclusive desde un inicio esa posibilidad para que la gestión de riesgos, el análisis de los riesgos, haya sido bien ejecutada para poder tener herramientas para tomar decisiones, pero además herramientas que nos permitan luego justificar ante la autoridad sanitaria, de ser el caso, por qué tomamos esa decisión. Decidir que sale, por ejemplo, hemos hecho 4 lotes, que va a salir un lote y 3 están involucrados en la validación y va a salir un lote. Para poder liberarlo tendremos que tener data, tendremos que tener criterio, tendremos que saber el riesgo de hacerlo, si es que vamos a poder justificar bien ante la autoridad sanitaria. Entonces todo eso se sopesa, análisis beneficio, riesgo, porque independientemente del cumplimiento de las buenas prácticas, también está el cumplimiento de programas de la organización. Si no se puede esperar por X razones también de peso y sabemos que no hay riesgo, podremos justificarlo. Pero ojo que esta es una pregunta crítica. Los parámetros críticos de proceso y atributos críticos de calidad son controlados y vigilados durante los estudios de validación de cada proceso de manufactura. Creo que esta es la clave. O sea, primero, para validar un proceso ya debe estar estandarizado, ya debemos conocer cuáles son los parámetros críticos de proceso, porque son esos parámetros los que nos van a permitir ajustar el proceso. Por ejemplo, tiempo de mezcla en una crema, por ejemplo, temperatura de mezcla, revoluciones de la homogenización, si requiere la homogenización, tiempo de vacío, si le tengo que sacar aire. Esos son los parámetros críticos para asegurar que la mezcla sea homogénea, para que la mezcla tenga el aspecto que se espera de acuerdo a especificaciones, para que tenga una buena distribución de principio activo, etc. Entonces, esos parámetros críticos del proceso son los que ya tienen que estar determinados y que deben quedar estandarizados, deben quedar fijados para que cuando se haga la validación yo repito esos parámetros en el lote 1, en el lote 2, en el lote 3 y voy a poder verificar mediante este reto en 3 lotes de que esos parámetros serán los correctos. Entonces tengo que hacerle seguimiento en esos procesos. Igual que los atributos críticos de calidad. Si sigo con el ejemplo de la crema, ¿cuál es el aspecto físico, el color? Si le voy a tomar alguna otra prueba física, lo voy a poner como atributo crítico de calidad. Además, ¿qué especificaciones de calidad me pide la farmacopea para esta crema? Hay ensayos que van a estar netamente dentro del laboratorio de control de calidad y hay otros que van a ejecutarse durante el proceso como control del proceso. Pero estas son características de calidad que me permiten asegurar que ese producto al final del proceso va a cumplir con todas sus características de calidad, con todas las especificaciones de calidad. Entonces debo hacerle seguimiento durante esta validación y debe estar incluido en el protocolo. Para comprobar la reproducibilidad y consistencia de un proceso, el proceso definido y completo se lleva a cabo utilizando equipos, sistemas, proveedores y áreas calificadas de conformidad con el procedimiento establecido, así como personal calificado. Entonces ya todo esto está en el plan maestro de validación. Para yo hacer validación de procesos en el área de semisólidos, mis instalaciones, mis proveedores, mi personal tienen que estar calificados, todas mis áreas, mi sistema de ventilación, todos mis instrumentos de medición tienen que estar calibrados y eso es lo que estamos preguntando aquí y es mayor
el criterio ahí. Se comprueba 3 veces como mínimo de forma consecutiva y los resultados son congruentes con los resultados obtenidos posteriormente en la revisión periódica de producto para la verificación continua de la calidad. Fíjense que aquí estamos observando que hay dos cosas que se juntan, ¿no? Cuando hago la validación, lo ejecuto en 3 lotes. Y los resultados tienen que ser congruentes. No puede ser, por ejemplo, que en un caso el pH de la crema me salga 7, en otro 8, en otro 6. Ahí no es congruente. Que pH, usualmente los rangos de pH no son así tan extremos, ¿no? Pero estoy poniendo un ejemplo para que se note. Sería incongruente. Entonces tenemos primero, desde el inicio, los atributos tienen que ser bien definidos y bien sustentados también, ¿no? Entonces, los resultados que tengo en la validación son congruentes luego cuando hacemos seguimiento con los resultados que hemos obtenido a lo largo de un año en los diferentes lotes industriales, porque la revisión periódica anual es justamente una revisión de todo el cumplimiento de especificaciones, los resultados que hemos obtenido en los diferentes lotes fabricados en un año. Esos resultados son congruentes con los que tuvimos durante la validación. Si no, ¿qué está pasando? Y a veces sucede que nos alejamos un poquito porque durante la validación hay 6, 8 ojos que están cuidando todo el proceso. Está la persona de control, está la persona de producción, está la persona de aseguramiento de la calidad. El personal sabe que se está validando, sabe que eso es crítico hacerlo bien, no pasarse ningún paso en lo más mínimo, cuidar todos los parámetros, etc. Entonces, la enseñanza que nos deja esto, porque está como pregunta, y si está como pregunta es porque ha habido antecedentes no solamente aquí, sino en otros países. Entonces, es necesario que tengamos cuidado y que el proceso validado sea respetado a lo largo del tiempo. Proceso validado no se debe mover nada. Es un proceso que la gente tiene que tener claro, que así como está definido tiene que ejecutarse. No pueden modificar nada. Los lotes empleados para la validación del proceso son del mismo tamaño que los lotes previstos a escala industrial y en caso el tamaño del lote sea distinto, está debidamente sustentado. Entonces, eso es cuando tenemos la validación en la etapa de desarrollo y tenemos que cuidar que ese tamaño del lote elegido durante el desarrollo del producto. Algunas empresas hacen 2 de tamaño piloto y 1 tamaño del lote industrial. Y puede hacerse también 10% del tamaño del lote industrial, uno de ellos, siempre y cuando tengamos la certeza que es reproducible, que hay una escala, que es factible llevarlo de este tamaño a otro porque, por ejemplo, en el caso de la crema, tengo un homogenizador de 500 kilos y el que yo tengo en el área de desarrollo es de 10 kilos, o de 50 kilos, y ahí yo puedo hacer la crema, tienen las mismas velocidades, el mismo tamaño, las mismas características como equipo, y lo puedo extrapolar al otro. Simplemente acá hago, por decir, 200 kilos y acá 20 kilos y acá voy a hacer 200 kilos. O acá hago 10 kilos y acá voy a hacer 100 kilos. Entonces, puedo trabajar con esa data y con la certeza que cuidado que mis equipos del área de desarrollo sean del mismo tipo o las mismas características del equipo de producción. Hay laboratorios que hacen desarrollo de productos en chiquito en su área de desarrollo de productos y luego usan los equipos que se utilizan para lotes industriales en la sala de producción para hacer sus pilotos ya con el 10% del tamaño del lote. Tienen que ir viendo qué ruta les conviene más, pero el objetivo tiene que ser que los lotes industriales tengan como respaldo una validación donde se han ajustado parámetros críticos de proceso, atributos críticos de calidad y que es extrapolable al momento de trabajar un tamaño de lote industrial. Entonces, revisen bien cuál está siendo su estrategia para lograr que lo que hago en chico sea casi totalmente reproducible en grande. Entonces,
Cada laboratorio tiene diferentes realidades, pero la idea es que cumplan con lo que se está pidiendo acá. Los lotes empleados para la validación del proceso son del mismo tamaño que los lotes previstos a escala industrial y en caso el tamaño del lote sea distinto, está debidamente sustentado. ¿Cuál es mi sustento? ¿Cuál es la racionalidad para poder hacer algo distinto? Una racionalidad con evidencias que permita que la autoridad pueda aceptarlo. La validación se aplica por producto considerando misma composición o fórmula cuantitativa, tamaño, lote y proceso de manufactura. Claro, las validaciones no son por fórmulas farmacéuticas, son por producto. Yo diría por granel, pero inclusive el granel puede, un ejemplo, un granel de tabletas puede ser blisteado una parte y otro de repente puede estar en frascos PET, por decir un ejemplo. O una crema puede ir a un tamaño de 10 gramos y un tamaño de 50 gramos. Hasta cierto punto es el mismo proceso en la parte de fabricación, pero luego se abre en la parte de empaque porque van a intervenir otras máquinas, de repente otras áreas, otro envase. Entonces, acá lo que tenemos que tener claro es que la validación es por producto, donde haya la misma fórmula cuantitativa. Los procesos y procedimientos se establecen sobre la base de los resultados de la validación ejecutada. Claro, una vez que yo hago mi validación, tengo ya repetida, en tres veces repetido, el cumplimiento de las especificaciones gracias a que tengo bien establecidos mis parámetros críticos de proceso y los atributos críticos de calidad. Puedo haber hecho algunos ajustes de repente en el primer lote. No era 100 grados, sino era 100.5 por decir. No era 100 grados, era 101. Ya, eso quedó para los 3 lotes. Entonces, todo ese afinamiento ya queda para que sea parte de la instrucción de manufactura con lo que se van a hacer los lotes industriales de manera continuada. Igual que cualquier otro procedimiento. Mi procedimiento de preparación de la máquina fue de esta manera. Eso ya queda como un procedimiento. ¿Okay? La validación de métodos analíticos. Los métodos analíticos que no son farmacopeicos son validados de acuerdo a un producto de validación que incluye los parámetros de desempeño analítico a ser verificados para los diferentes tipos de procedimientos analíticos. Claro, cuando es método farmacopeico se hace una verificación, se hacen se revisan 3 de los parámetros mínimos que se puede hacer cuando es método farmacopeico para estar seguros que nos responde el método. Recordemos que nuestra fórmula puede variar de la fórmula que dio origen a ese método farmacopeico. Pero los que no son farmacopeicos hay criterios. Hay una clasificación que da la OMS, que da la USP, uno es ABCD, el otro es 1, 2, 3, 4, pero es para ver qué nos toca hacer en cada caso. Los resultados son documentados en el informe de validación. Claro, igual tiene que haber una racionalidad. ¿Qué voy a hacer y por qué lo voy a hacer así? Y eso está en el protocolo de validación. La evaluación de robustez se realiza durante la fase de desarrollo del método y no necesariamente durante la validación. Claro, ¿qué tan robusto este método? ¿Qué tan capaz de detectar el principio activo y cuantificarlo bien? Entonces, eso lo puedo hacer en la fase que yo estoy desarrollando mi método analítico. No esperar a hacer la validación, sino antes. Afinar el método, ponerlo a punto. Dependiendo de la naturaleza del método, los parámetros de desempeño a probar en la validación incluyen especificidad, linealidad, precisión, límite de detección, límite de cuantificación, exactitud y robustez. Revisen, hay información de la OMS, de la USP, pero ya la autoridad acá les está poniendo. Dependiendo de la naturaleza del método, si es método propio, método analítico, que no es farmacopeico,
Esto, por ejemplo, va a ser para método no farmacopeico, casi estoy segura. Los parámetros de desempeño a probar en la variación incluyen especificidad, linealidad, precisión, límite de detección, límite de cuantificación, exactitud y robustez. En el caso de método farmacopeico se realizan pruebas que demuestran la aplicabilidad del método a su producto e instalaciones. ¿Ven? Incluye como mínimo la demostración de la precisión, especificidad y linealidad. O sea que ese método realmente me sirve para mi formulación, no solamente para principio activo, para mi formulación. Es específico, me sirve. Y la linealidad, o sea, si pongo 10 miligramos, o si pongo 20 miligramos, o si pongo 30 miligramos, es proporcional lo que me va a ir mostrando como resultado. Se verifica el procedimiento analítico para confirmar que para un producto farmacéutico terminado que se analiza por primera vez no surgen interferencias a partir de los excipientes presentes. Eso es importante porque no necesariamente los productos que se fabrican hoy trabajan con los mismos excipientes con los cuales se fabricó el producto que por primera vez sometió su método analítico a la institución, sea la USP u otra. Se verifica que para un ingrediente farmacéutico activo, principio activo, las impurezas que aparecen a partir de una nueva ruta de síntesis están diferenciadas adecuadamente. Entonces, por ejemplo, esta pregunta es importante. Por lo general, las plantas trabajan con brokers y es importante tener claro de qué fuente, cuál es el verdadero fabricante del principio activo. Porque si ellos, por X razones de disponibilidad, de costos, buscan otra fuente, además de que deben informar, sí es importante tener unas muestras para poder analizar y ver si tiene otro tipo de impurezas. Las impurezas provienen de la ruta de síntesis. Entonces es importante y ver si realmente el método analítico va a detectarlos y si es el óptimo para esa nueva fuente, por decirlo. Si el método farmacopeico se adapta para otro uso, se valida para tal uso y se demuestra que es apto para el mismo. Entonces, el método farmacopeico usualmente está dado, por decir, para tabletas y lo queremos usar para cápsulas, pero cápsulas no está en la farmacopea. Entonces, se valida para tal uso. En teoría, los excipientes pueden variar, inclusive la cápsula de gelatina puede haber intervenido de alguna manera, entonces tiene que retarse ese método con la otra forma. Se emplean los ensayos de aptitud del sistema para la verificación de métodos farmacopeicos o procedimientos analíticos validados y son realizados antes de los análisis. Es igual como saber si un equipo de manufactura realmente me da las revoluciones que necesito. Eso es en la parte de la calificación operacional, por ejemplo, ¿no? Igual en control de calidad. Hay el método de aptitud del sistema para verificar si el método de análisis para verificar los métodos farmacopeicos o procedimientos analíticos validados y se realiza antes de los análisis. Ese es el ensayo de aptitud del sistema. Se considera el método o procedimiento adecuado si cumple con los criterios de aptitud del sistema. Si se analiza en secuencia un número grande de muestras, se realizan las pruebas apropiadas de aptitud del sistema a lo largo de la secuencia para demostrar que el desempeño del procedimiento es satisfactorio. Sigue en la misma ruta en cuanto a ensayos de aptitud del sistema. Se realizan verificaciones para métodos farmacopeicos básicos que incluyen la pérdida por secado, residuo de ignición y métodos de química húmeda, tales como el índice de acidez, determinaciones instrumentales simples, tales como mediciones de pH. ¿Qué tipo de verificaciones hacemos? Por ejemplo, en el pHímetro. Hacemos, antes de iniciar el uso del pHímetro, verificamos que las lecturas que da frente a 3 buffer, neutro, ácido, básico, o qué procedimiento tenemos. Pero ya acá está establecido que tenemos que tener un mecanismo o técnicas o test de verificación. Se revalida un procedimiento analítico en los parámetros de desempeño que se consideren críticos en caso de cambio importante del procedimiento analítico, cambio en la composición del producto analizado, cambio en la síntesis del ingrediente farmacéutico activo o principio activo. Ahí ya están puntualizando en qué casos tiene que revalidarse un método o un procedimiento analítico.
En el caso que un laboratorio adopte un método de análisis de otro laboratorio, la transferencia del método de análisis cuenta con la trazabilidad hasta llegar al informe de validación inicial y verificar los parámetros de desempeño analítico seleccionados que garantice su reproducibilidad y confiabilidad. Tómenlo esto como una lista de data a verificar, a solicitar, si es que están recibiendo una metodología analítica de parte de la matriz o de parte de un laboratorio a quien le van a hacer el servicio. La técnica analítica validada del producto terminado se emplea tanto para el producto que se comercializa bajo la denominación común internacional o bajo denominación de marca, considerando que ambas fórmulas contienen la misma composición cualitativa y cuantitativa. Se entiende que sí, esto es informativo. Si yo tengo que fabrico un producto y está el granel, pero una parte del granel se va como genérico con su denominación común internacional y la otra parte se va con un nombre fantasía, un nombre marca, se entiende que el método, la técnica analítica es la misma, igual que el proceso de manufactura, y la validación vale para ambos. Si hiciera cambios, tendremos que revisar la racionalidad y ver si aplica una revalidación. Por ejemplo, si el de marca sale con una película cosmética, se hace un fill coating, tendrá que revisarse si esa película afecta o no la metodología analítica. Métodos de limpieza y sanitización. La validación de limpieza se realiza con el fin de confirmar la eficacia del método de limpieza y sanitización de equipos. Fíjense que cada vez que hablamos de validación, estamos buscando que sea eficaz, es decir, que la chunte en el centro, que sea lo que necesitamos. Se tienen establecidos por procedimiento el tipo de muestreo. ¿Cómo vamos a ejecutar el muestreo para hacer la validación? Hisopado, enjuague, ¿cómo va a ser? Muestreador. Se tienen establecidos por procedimiento el tipo de muestreo. Se tiene establecido también agente de limpieza o sanitización como mínimo, accesorios utilizados. Todo eso se tiene que tener en cuenta, porque si yo voy a validar un método de limpieza, ya tengo procedimentado cómo tiene que ser. Ya he retado ese método de limpieza de alguna manera en los pasos, ¿no? Primero remuevo la parte gruesa de suciedad, luego la fina, cómo lo hago, con qué utensilios. Ya lo he estandarizado. Y después, ya lo he estandarizado. Y ahora lo que quiero es validar para tener la evidencia de haciéndolo de esa manera, me funciona y me deja limpio. Y si sanitizo, me deja limpio y exento de contaminación microbiana. Cuando existe riesgo por nivel de exposición del producto, se valida la limpieza y sanitización de las áreas. En este caso se muestra que hay reproducibilidad en la superficie de muestreo y tipo de muestra. Claro, si yo voy a desinfectar, por ejemplo, un equipo, tengo que hacer pasar por ahí algún líquido que busque capturar cualquier traza desinfectante, porque esas trazas desinfectantes, si no son removidas, van a aparecer con el producto como una contaminación química o una contaminación cruzada. Entonces, ¿cuántas veces debo enjuagar mi máquina después? ¿O cómo voy a sanitizarlo? ¿Voy a hacer solamente con alcohol? Todo eso hay que preguntarse antes, establecer el procedimiento, estandarizarlo y validarlo. La validación refleja los patrones actuales de uso del equipo. Si varios productos son procesados en el mismo equipo y este es limpiado usando el mismo proceso, se usa un producto representativo para la validación o el criterio del peor caso. ¿Qué criterios se utilizan para establecer el peor caso? Los límites establecidos o criterios de aceptación son realizables y verificables. Entonces, fíjense, cuando tenemos un tren de máquinas y por ahí pasan varios productos, siempre hay uno que es un poquito más pesado para limpiarlo, que se pega más, y ese es el que hemos usado como base para definir nuestro procedimiento de limpieza, porque ese nos llevó más tiempo, más recursos para dejar limpia la máquina o una de las máquinas en el tren de máquinas. Entonces ese es el peor caso y es el que se supone usamos si queremos que el método de limpieza aplique para todo ese tren de máquinas, para todos los procesos, y sea el proceso de limpieza que sea validado. A eso se refiere. Se utilizan métodos analíticos validados cuyo límite de detección y cuantificación es lo suficientemente sensible para detectar y cuantificar el nivel aceptable establecido de residuo contaminante. Claro, se hace pruebas en control para ver cuál es su capacidad de detectar, hasta cuántas partes por millón puede detectar
del contaminante químico que puede ser o el desinfectante o el detergente. El método de limpieza y sanitización incluye los intervalos entre el uso y la limpieza y sanitización. Hay las etiquetas que se ponen de limpio, tienen una fecha en que se ejecutó la limpieza y fecha hasta cuándo puede ser utilizado el equipo. Y se entiende que con todo lo que se ha trabajado, ya se ha establecido un periodo de uso del equipo. Disculpen, sino que mi perrita está haciendo bulla con su cola y me distrae. Así como entre la limpieza y sanitización y reuso del equipo está establecido el periodo de vigencia de la limpieza, tenemos que establecerlo. Y al personal que utiliza el equipo o la sala sabe que si lo está usando después de esa fecha, tiene que volver a hacer una limpieza y una sanitización si aplica. Se realizan como mínimo 3 corridas consecutivas del procedimiento de limpieza y sanitización con resultados satisfactorios para demostrar que el método está validado. Recordemos que siempre se hacen 3 corridas, 3 validaciones. En este caso, estará sucio el equipo, se limpiará, se tomarán las muestras para la validación. Se volverá a ensuciar en el sentido de pasará por ahí un proceso. Segunda vez, se limpiará, se tomarán muestras y nuevamente, tercera vez, a eso se refiere. Sucio el equipo, se vuelve a limpiar y se vuelve a hacer todo el muestreo de acuerdo al plan de muestreo que se ha hecho en el protocolo de la validación. Documentación de calificación y validación. Vamos a parar aquí, vamos a parar acá. Ya tenemos media hora para no hacerlo muy extenso. Entonces fíjense que para todo esto necesitamos planificar. En el plan maestro de validación estará el marco, cómo se va a trabajar cuando se haga validación de procesos, cuando se haga validación de limpieza, los criterios que anteceden, es decir, todas las calificaciones, las calibraciones, calificación de instalaciones, de equipos, de personal, de proveedores, la calibración de los instrumentos, validación de sistemas de aire, validación del sistema de producción de agua. Todo eso debe estar ejecutado antes de entrar a la validación de proceso. Eso está en el plan maestro de validación y también dará pautas de cómo ejecutar los protocolos para validación del proceso de los productos, si los tienen agrupados por tabletas, si ese es su esquema de trabajo. Cuando hagamos tabletas y cuando sean tabletas recubiertas, por lo menos tendrá estos requisitos, la validación de líquidos, de cremas, etcétera, y en base a eso luego ya se ejecutarán los protocolos donde se planifica ya la validación de un producto en sí, el proceso de un producto en sí, igual para la validación de limpieza. Bien, sigamos avanzando. Nos quedamos aquí. Que estén muy bien. Hasta la próxima.